Rodolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la labor docente de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Días pasados tuvimos un conversatorio muy interesante, muy completo, muy crítico, con nuestra invitada de hoy, Gabriela Favani, directora del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Neuquén, exalumno, egresado de la maestría en la primera cohorte que la maestría hizo en la ciudad de Neuquén, al amparo del Colegio de Abogados de esa ciudad. Además, la presenté como abogada litigante en serio, la abogada que litiga en todos los fueros y que además sufre las injusticias de la justicia, como hace todo abogado litigante que vive exclusivamente del tema. Ella vive de esto y por tanto sabe de lo que estamos hablando. Y días pasados tuvimos una charla larga, que al final la terminamos llamando dignidad abogadil y retribución profesional. La charla tenía que haber caminado toda entera haciendo comentarios acerca del maltrato, de los destratos que el abogado serio recibe hoy de la justicia con mayúscula y de todos los funcionarios y gente que está alrededor de ella. Y lloramos los dos en la situación, porque además contamos anécdotas muy puntuales que ocurren en todas partes. También en Neuquén, que es una plaza seria, con un poder judicial serio, poder judicial que yo conozco hace muchos años, porque ya hace como 10 que estoy yendo a Neuquén al instalar mi maestría, donde ya tengo 7 u 8 cohortes egresadas. Pero de cualquier forma, Neuquén se ha mostrado, y desde el primer superior tribunal que yo supe conocer, como una muestra cabal de la incoherencia normativa propia de la Argentina. En Neuquén se instaló rápidamente, raudamente, un sistema acusatorio puro, importante en materia penal. La modernidad llegó allí por la desaparición de los juzgados, la creación de colegios de jueces, y con jueces que, por supuesto, no preguntan, jueces del sistema acusatorio, que son los que ven, escuchan y no hablan. Y si el fiscal no prueba la culpabilidad del imputado, pues ningún juez sale a ayudarlo, que es lo que corresponde. Juez es juez, el fiscal es fiscal. No se confunden los roles y nadie subroga a nadie. En este esquema, que es constitucionalmente idóneo, apto, este es el sistema pensado para el debido proceso que pensó el constituyente, este sistema funciona al lado de un proceso civil que es todo lo contrario. Es de una inquisitoriedad notable y además cada día más importante, con jueces activistas. La incoherencia notable es que el juez de lo penal, por ejemplo, en un secuestro de una menor, seguido de violación, seguido de muerte, el juez se abstiene de preguntar. El problema es del fiscal, es del acusador, del actor penal. En cambio, el actor civil, que litiga, por ejemplo, por un kilo de queso, que alguien compró, retiró y no pagó, el juez se mete a su casa, le hace un peritaje de oficio, le pregunta, habla con la mamá e informa todo. Esta incoherencia revela que las cosas no están bien, es exactamente al revés. Pareciera que los jueces de lo civil socapan de que tienen que buscar verdades para hacer justicia, esa cosa que dicen los códigos tontamente, al amparo de una normativa monárquica europea que nada tiene que ver con la república que está inspirada o en la cual está inspirada la Constitución. Eso hace que, en definitiva, funcione una justicia que en mi sentir degrada a la abogacía. El sujeto importante del proceso penal es el imputado. Este es un paso muy grande que hemos logrado en América Latina,
donde recuerdo en la escuela cordobesa de los años 50, 60 del siglo pasado, con don Alfredo Vélez Maricón de la cabeza, sostenía que el imputado era el objeto del proceso penal, no un sujeto, no de verdad el sujeto más importante, era apenas un objeto del proceso penal. Y eso sigue siendo hoy, en materia inquisitorial, los actores y demandados civiles, particularmente los actores, a quien los jueces, cuidando los intereses de los demandados, molestan, atacan, interfieren, ponen excepciones dilatorias, preguntan, malatienden y destratan. Esto es una cosa no propia de Neuquén, es propia de todo el país. En América Latina esto está a la orden del día. Y esto hace que la abogacía seria se vaya de la profesión. He tenido charlas muy largas, muy importantes, con Leticia López en Catamarca, con Fernando Pobolo en Rosario, con varios abogados que están llorando este destrato, y además viendo cómo pululan las arbitrariedades de los jueces y sobre todo su no apego a la ley. Como esto es una constante, este tema salió el otro día en la charla con Javiera Favani, y el tiempo no nos alcanzó para llegar a él, ¿no? Entonces le hice prometer una nueva entrevista, la tengo ahora acá. Me la aceptó, por supuesto, para hablar otra vez de la dignidad profesional, pero ahora relacionada con lo que el abogado sufre por parte de los jueces activistas. Y eso le voy a preguntar, y también cómo influye el trato de dignidad en el sistema de la oralidad, al cual estamos tan apegados y somos tan afectos el día de hoy. Así que, mi querida Fabiola, tu más cordial bienvenida, te recibo otra vez en este conversatorio. Ya creo que el tema está planteado, pero me gustaría que recordáramos 2 minutos en forma previa qué es eso de la dignidad, por qué hablamos de la dignidad profesional, y ahora, ¿cómo ves vos, como abogado litigante, que se menoscaba tu dignidad, si es que se menoscaba, a través de los jueces activistas? Te escucho con toda atención, mi querido. Hola Adolfo, ¿cómo anda? Bueno, un placer volver a encontrarnos y realmente siempre muy agradecida de esta oportunidad inmerecida que me da de poder expresar mis ideas, mis inquietudes y mis pensamientos de alguna manera. Bueno, como usted dijo, cumpliendo con el compromiso que asumimos en el anterior conversatorio, y siempre girando en torno al ejercicio de la abogacía como un pilar esencial en el afianzamiento de la justicia, en la defensa de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho. Quiero compartir hoy estas inquietudes relativas a cómo se ve afectada la dignidad del abogado ante el activismo judicial, como usted bien decía, y si alcanzamos a hacer un enfoque sobre cómo también se ve afectada con una errónea visión a la hora de implementar la oralidad y también si podemos con las nuevas tecnologías. En definitiva, cuando hablamos también de cómo se ve afectada la dignidad profesional, también vamos a estar hablando de cómo resulta afectado el debido proceso del derecho del justiciable a partir de esto, ¿no? Que fue un poco donde quedamos en el conversatorio anterior. Nosotros dijimos, para ponernos un poquito en contexto, que la dignidad es una cualidad, ¿no? Del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, con seriedad, con respeto a sí mismo y hacia los demás, y aquel que no permite que lo humillen ni lo degraden. Es una cualidad íncita a toda persona, está reconocida en textos internacionales de derechos humanos, de alguna manera en nuestra Constitución Nacional, pero también dijimos que en la abogacía la dignidad siempre estuvo asociada al cumplimiento de un deber. La dignidad del abogado adquiere una trascendencia específica que es clave por la función social que tiene la abogacía en un estado de derecho. Entonces, de alguna manera, la dignidad es el elemento que inspira y orienta el buen hacer del abogado. Te interrumpo ahí, por favor. Sí. Mientras estabas hablando, he buscado acá en el diccionario de la Academia la definición de dignidad. Me parece importante semánticamente ver lo que estás diciendo vos. Y dice, es la cualidad del que se hace valer como persona,
se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni le degraden. De eso se trata, para no perder la dignidad. Es exactamente de eso de lo que estamos hablando. Perfecto. Y justamente vinculado con esto, del proceder con responsabilidad, es que la dignidad en el ejercicio de la abogacía está asociada al cumplimiento de los deberes profesionales, ¿no es cierto? Y todo aquello que nos corresponde hacer desde una perspectiva deontológica. Si actuamos en cumplimiento de nuestros deberes, estudiamos el caso, nos formamos, estudiamos las normas, nos comportamos lealmente con nuestro cliente, con nuestro colega, con el tribunal, bueno, somos merecedores de la dignidad y dignificamos nuestra profesión. Ahora, nuestras normas éticas elevan a la categoría de deber. Las normas éticas profesionales elevan a la categoría de deber específico mantener la dignidad profesional. Y los códigos rituales, por otra parte, en general establecen que los abogados serán tratados con la misma dignidad y respeto que los magistrados. ¿Sí? ¿Y esto por qué? No solo por la función social que tiene el abogado, que no es menor a la del juez, sino anterior a esta, sino porque juez y abogado tienen la misma formación, tienen el mismo conocimiento del derecho. Uno no es más que otro. Tanto el abogado como el juez cuentan con la misma formación académica, acudieron a las mismas universidades, la mayoría de las veces compartieron horas de estudios, compartieron profesores, cursadas. Los dos son de alguna manera operadores dentro del sistema judicial, en distintos roles, justamente. El abogado es una parte dentro del sistema de justicia que es el que está en contacto más directo con el justiciable y es el que viabiliza el reclamo de justicia. Entonces, en cumplimiento de sus deberes, digamos, el abogado analiza el caso, lo plantea, lo estudia, lo elabora, analiza cuáles serían las normas mejor aplicables para el caso, las que mejor tutelen el derecho del cliente, evalúa el caudal probatorio que tiene y a partir de esto, y también de ver el caudal con el que puede contar la contraria, elabora una estrategia defensiva, ¿sí? Siempre en ejercicio del legítimo derecho de defensa, ¿no es cierto? Siempre dentro de estos carriles. Esto, hasta acá tenemos el abogado. Por otra parte, teníamos al juez, ¿no? Que también está dentro de este sistema, pero el juez ahora, quienes venimos todos del mismo lugar, si se quiere, pero el juez tiene otro rol. El juez es el que resuelve, ¿sí? Para ser juez hay que ser abogado. Y si bien se tiene que tener un conocimiento amplio del derecho, o sea, la carrera universitaria, atravesar un examen que tiene sus dificultades, lo cierto es que el juez, dentro del universo de los operadores, dentro del sistema judicial, es el que resuelve, es el que pone fin al conflicto y establece cuál va a ser la solución del conflicto mediante la aplicación del derecho. Es una figura imparcial e independiente en relación al problema a resolver. Y está sometido exclusivamente a la ley. Por esto el juez tiene también incompatibilidades que están establecidas en las normas, en la ley 21.341, y una incompatibilidad que viene al caso es que no pueden ejercer ninguna otra profesión. Entonces no pueden ejercer como abogados de parte, no pueden asistir a ninguna de las partes, tampoco pueden introducir planteos defensivos en pro de la posición de algún litigante, ¿sí? Porque digamos que este es el rol que ya vimos que le toca al abogado. Ahora, tenemos esto, si tenemos entonces que tanto el abogado como el juez conocen del derecho, y el abogado con mayor razón porque muchas veces se especializa en una materia específica. O sea que no hay ningún saber del derecho que sea propio del juez y ajeno al abogado. Pero esto parece que no es así para el activismo, porque cada vez que se admite que se produzca prueba de oficio, que se dicte una medida para mejor proveer, que se depure prueba arbitrariamente, se está desmereciendo y cuestionando, en definitiva, el buen hacer del abogado y con ello la dignidad profesional. Se está impidiendo el buen ejercicio de la profesión.
¿Por qué podemos pensar que puede estar facultado el juez para modificar la estrategia de litigación de las partes establecida por los abogados? Y no es otra cosa lo que pasa cuando el juez depura prueba o introduce nuevo material probatorio a partir ya sea de medidas para mejor proveer o de modificar las pruebas que han ofrecido las partes, introduciendo puntos de pericia, por ejemplo. En realidad, me parece a mí, siento yo, y así lo vivo, que el juez se siente por encima del letrado en esos casos. El juez piensa que establece una estrategia, porque no hay otra forma de comprender qué fundamenta esa actividad del juez. Pero lo cierto es que en todos esos casos, cuando el juez introduce prueba, cuando el juez modifica de alguna manera, depurando la prueba que la parte ofrece, desarma la estrategia de litigación que tiene el abogado. Y con eso afecta el derecho de la parte. Porque si nosotros pensamos, las medidas para mejor proveer, por poner el caso, ¿cómo podemos sostener que el juez, que no está en contacto con los litigantes y que no tuvo el caudal previo que tuvieron las partes y que depuraron para establecer su estrategia, puede tener mayor preparación o mayores habilidades que un abogado, que el abogado litigante, que el abogado de parte, para conocer cuáles son las pruebas que hacen al derecho que se invoca? En realidad, es muy difícil pensar esto, porque la única forma de pensarlo es pensar que el abogado es inepto. Esto atenta contra la dignidad. Pero también, cuando el juez introduce una prueba, ¿qué está buscando? Porque esta es la pregunta. ¿Qué está buscando el juez? ¿Está buscando más material? ¿Está buscando confirmar algo? ¿Qué está buscando? Porque si es por buscar, podemos no parar de buscar nunca. Buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es algo totalmente subjetivo. Mira, Adolfo, esto se aprende en la profesión medio a palos, ¿no es cierto? Yo le quería contar, yo tuve un caso. Era un caso de un colega que me invitó a hacerlo con él, porque era de un amigo de él y se le complicaba un poco el rol. Y era una persona que había tenido un accidente de tránsito en una ruta a la madrugada, iba en un auto a exceso de velocidad con un acompañante, y en una bajada embiste a un camión del agua, de estos que distribuyen agua, que acababa de subir a la ruta después de cargar en un paraje el agua. Como consecuencia del accidente, murió la persona, el acompañante de él. En la causa penal se demostró que iba a exceso de velocidad realmente y fue condenado. Pero en la causa civil, que fue para lo que me convocó el colega, la estrategia era por lo menos establecer la culpa concurrente, porque según manifestaba el cliente, el camión no tenía luces. El camión no tenía luces. Pericia penal, todo. El camión, cuando habían hecho la pericia sobre el camión tenía luces. Las luces en realidad funcionaban. Testigos no había, porque testigos no habían porque era de la madrugada, era en medio de la ruta, no había nadie. Bueno, yo la verdad, honestamente, lo tengo que reconocer, dudaba, porque yo decía, la verdad, si el hombre tenía luces, es muy difícil creer, porque él me decía, no tenía las luces prendidas, si las luces andaban, no las tenía prendidas, porque el camión tenía las luces apagadas, si yo lo hubiera visto, hubiera aminorado, él venía en una bajada. Tuve mis dudas, no obstante lo defendimos, produjimos un montón de pruebas, pero era imposible derribar la pericia que establecía y que daba cuenta de que las luces funcionaban. Perdió el proceso, fue condenado a pagar una indemnización, no pudimos establecer la culpa concurrente. Pasaron los años, pasaron como 6 años, y un día, por otro tema, nada que ver, vino a mi estudio. Cuando vino a mi estudio, se sentó, muy serio, y me empezó a decir
que hace 15 días había estado en un asado. Él tiene construcciones en obras civiles. Había estado en un asado, en una de estas quincenas, y se le acercó una persona que no conocía, y se le paró adelante cuando él estaba comiendo, y le dijo: yo arreglé las luces del camión. Yo en ese momento, mientras él me iba contando eso, empecé a recordar todo, empecé a recordar también hasta mis dudas respecto de lo que él decía. Pero el tema es que esta persona le confesó, se ve que su conciencia no había podido, que en el interín en que había venido la policía y los peritos, habían arreglado las luces del camión que no funcionaban. Esto a mí me sobró para darme cuenta que la verdad es muy difícil de que alguien pueda atribuirse la posibilidad de llegar a la verdad y que luego de producir 200.000 pruebas podamos llegar a la verdad. Entonces, retomando un poquito esto... Oye, paremos acá un poquito. Te has metido con un problema filosófico, que es el problema de la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el otro día, yo por dar en estos momentos una charlita muy modesta para jueces de circuito de mi provincia. Mi hija es una de las jueces de circuito y habla de la prueba. Voy a meterme con el tema a raíz de que me han mandado un trabajo que fue citado en una sentencia de alguno de estos jueces, donde citando a un procesalista importante de la ciudad de Buenos Aires, otro también importante, no viene el caso de quién escribe, está diciendo, de lo cual se toman los jueces, que a partir de los criterios de convencionalidad inaugurados en la Argentina a partir del 94, la gente tiene un derecho a conocer la verdad. Es decir, parece que las constituciones, esa frase que se acuñó para lograr, para buscar los padres genéticos de los chicos robados durante la dictadura, se convirtió en un derecho general, omnímodo, que está en la Constitución, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, los jueces, no juzgamos hechos, sino juzgamos opiniones acerca de hechos. Es algo que nadie lo dice, pero que es la verdad. El juez no está juzgando si había o no luz, está juzgando si alguien dijo que la tenía y alguien dijo que no, está juzgando opiniones acerca de un hecho. Y el juez no termina eso con otra opinión propia, toda conformando respectivo diferentes teorías del caso, que muchas veces son antagónicas. El problema es cuando el juez hace una teoría del caso diferente de actor y demandado, es el aprobar su propia teoría, que puede ser no una ni la otra. Y esto pasa, y ya termino, mi querida. Sí. Porque hay un antagonismo ideológico básico en la Constitución. El juez de lo penal en Neuquén es un juez que, conforme con la Constitución, es un juez que imparte garantías, es un juez garantizador de los derechos de la Constitución. Y como tal, tiene una visión del proceso. El importante es el imputado penal, el defensor penal, a quienes están resguardados todos los derechos de las convenciones. El fiscal penal, pero no él es funcionario que se coloca al servicio de las partes. Del otro bando, filosóficamente, el juez no es un funcionario importante al servicio sino que es el investigador cuasi divino. Se siente Dios, se cree Dios, se sabe Dios, y él sale a investigar. Una cosa es el juez procesador, el juez director de debate, otra cosa es el juez investigador. Cuando el juez se convierte en investigador, cambió el sistema. Ya no es el de la Constitución, porque él para ser investigador tiene que tener necesariamente una teoría del caso, que es la que sale a apuntarle. Y ahí pierde su imparcialidad. Esto no lo pueden comprender, ¿eh? Esto vas a llorar toda tu vida sobre el hombro del quien vos quieras y ningún juez lo va a entender si está inmerso en esa filosofía.
que lamentablemente es incambiable, ¿no es cierto? Ya a esta altura del partido. Por tanto, es una lucha de titanes. Exactamente, exactamente. La tuya es la lucha de titanes, que vas a estar toda tu vida en esto. Si encontrás un juez que tiene una ideología política distinta a la tuya. Sí, y sobre todo en la medida que los jueces y los abogados no terminemos de entender cuál es la finalidad del proceso, que es la paz social. No, sí la entendemos, pero con filosofías diferentes. Claro. Vos le Sí. pedís al juez que entiende lo que entendés vos, y el juez no entiende eso, porque el juez no entendió qué es la convención ni la constitución. Ese juez no es que esté, él no sabe qué es el debido proceso. No lo ha visto, no es que lo ves vos, no lo ves de la óptica de la constitución y de la historia, porque históricamente esto nació como un límite del poder, y él no quiere que se lo limiten. Exactamente, exactamente. Pero tenés razón, el juez que se coloca en esa situación destrata al abogado. Es que, fíjese, oye, y si lo hace en audiencia oral, peor todavía, porque lo hace callar la boca, cállese la boca. Peor todavía, mire, hay distintas, podríamos hablar de un montón de supuestos en que esto se produce, pero hay dos situaciones muy particulares. A mí me tocó en una, porque esto es lo peor, me tocó en una capacitación para jóvenes abogados que hizo el Colegio de Abogados de acá de Neuquén. Me tocó un panel al lado de dos juezas. Yo como vieja abogada traté teníamos que hablar de distintos. Yo en realidad tenía que hablar de verificación de créditos en el concurso, nada que ver. Pero una de las juezas que hablaba al lado mío hablaba de prueba. Entonces los adoctrinaba porque los jóvenes abogados están como está uno cuando recién se recibe, ¿no? Con todo es maravilloso y el juez les parece que no es un ser de carne y hueso, ¿no? Es una cosa... es un Gardel redivivo. Claro, y tener un juez ahí que les habla y les cuenta y se aviene a venir, porque es raro encontrarlos en las capacitaciones también, ¿no? Entonces, la verdad que encontraron el Colegio de Abogados y que les dé una charla a los jóvenes abogados exclusivamente, bueno, los moviliza. Pero esta juez explicaba el procedimiento que estaba aplicando en estas audiencias preliminares, en los procesos, porque acá no está establecido en el proceso civil, pero ella ya lo había implementado como una interpretación del código. Y entonces, en realidad el problema acá, y lo que yo quiero explicar, es que les decía, bueno, y ustedes, la prueba ahí, si ofrecieron un montón de pruebas innecesarias, olvídense porque yo ahí se las voy a depurar a todas. Vamos a dejar ahí la prueba solamente la que es pertinente, porque si no estamos un montón de años, blanco, negro. Yo me quedé callada, esperé mi turno, y cuando me tocó hablar a mí, porque me pareció peligrosísimo que un joven abogado sea adoctrinado de esa manera en sus principios. Que lo escuche uno que ya sabe de qué se trata es una cosa. Pero antes de hablar mi tema, lo primero que les dije, no dejen que el juez se apropie de su estrategia defensiva. No permitan que el juez les manosee la prueba. Ustedes son los dueños de la defensa de sus clientes. Entonces, peleen, ese día me acuerdo, pues bueno, peleenla, por más que haya irrecurribilidad, esto no lo pueden permitir. El juez no puede afectarle la estrategia de litigación. Y dentro de esto están las pruebas que ustedes ofrecieron. Entonces, salvo prueba muy impertinente. ¿Vos sabés por qué es eso, hija? ¿Vos sabés por qué es eso? Mirá, desde antaño, desde siempre, en toda la normación procesal, inclusive de la de Santa Fe hasta el día de hoy, porque hemos permanecido impolutos hasta ahora, tenemos una norma expresa que dice que los jueces al momento de decretar la prueba tienen que eliminar la improcedente, pero no pueden tocar la impertinente. No pueden expedirse sobre la conducencia o pertinencia de la prueba, sino hasta el momento de la sentencia. Es prueba improcedente, para quien no entiende esto, la prueba prohibida por la ley, la prueba extemporánea. Es prueba impertinente la que aparentemente no tendría nada que ver con el problema litigioso.
Si en un juicio de divorcio vos querés probar el calor, no tiene nada que ver. Pero eso está prohibido. Sin embargo, en el Código de la Nación Argentina, Sí, en Neuquén también. claro, pero ese código fue el que produjo el de Neuquén, ese es el tema. En el Exacto. código Onganía, que ya me ha escuchado criticarlo tantas veces en Neuquén y que la gente mira por otro lado cuando yo a un hombro de Onganía, se rasgan las vestiduras con Videla, pero lo adoran a Onganía, cosas de loco. Quiero que sepas que por una equivocación, porque ninguno litigaba de las personas que hicieron el código, recordad que fue un académico, una juez y un general de la nación, establecieron que los jueces podían hablar de la pertinencia al momento de decretar la prueba. Con lo cual vos tenés que explicarle al juez delante de la otra parte qué querés probar con semejante prueba. El otro que lo está escuchando sabe que con eso puede perder, pero esto lo hace desaparecer. Es tan simple como todo esto. Es cierto que ha habido gente que se ha preocupado de traer pruebas impertinentes para alongar los pleitos. Esa gente que hay que cortarle la mano. Pero No, no puede hacer que todo el mundo no pueda probar, ¿no es cierto? pero eso se resuelve de otra manera. Eso se resuelve de otra manera. Se resuelve con costas procesales, se resuelve de otra manera. No de esta, no a priorísticamente. Entonces, pero lo más cómico de todo es que el juez a veces depura prueba porque a él le parece, y cuando yo soy una persona que me dedico, yo le presto mucha atención a la prueba que ofrece la contraria, y me opongo fervientemente, yo hago oposición a la prueba. Muchas veces hago oposición y lo fundo. Contadas veces me hacen lugar, a pesar de que la prueba no tiene nada que ver. O sea, cuando la parte lo pide, no hacen uso de la depuración, que es cuando tienen la oportunidad de achicar. Una vuelta fui a hablar con una juez, era un proceso muy complejo, pero había prueba que no tenía nada que ver. Me opuse, me resolvieron, fui a hablar después, pero para preguntarle, o sea, ¿cuál es la idea? Honestamente, esta prueba, ¿cuál es la, qué? No tiene nada que ver con este proceso. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque está admitido en nuestro código esta oposición a la prueba, a la producción de pruebas por la parte. Y no hacen uso de la herramienta. Entonces, la verdad, que ellos se atribuyan la posibilidad de depurar oficiosamente, con fundamento en la pertinencia, y bueno, deja mucho que desear. Pero lo cierto es que volviendo un poco al tema, sobre todo de las medidas de cuando el juez introduce prueba, incorpora, no nos olvidemos que el juez, cuando hace uso de las medidas de mejor proveer, para mejor proveer, que están en nuestros códigos, cuando hace uso de estas medidas e incorpora material probatorio, en definitiva, como decíamos, está buscando confirmar una duda que él tiene, confirmar que una de las posiciones es la que tiene que prosperar porque él tiene alguna sospecha en ese sentido. Porque si no, o sea que está litigando para una de las partes. Olvido de que si él está con dudas, tiene que absolver. Exactamente. Manda constitucional, indubio pro reo, pro demandado. Exactamente. Por eso justamente, si él, en lugar de esto, porque me dicen, no, porque el juez tiene que resolver. Y claro, el juez tiene que resolver. Va a resolver, si no tiene ningún problema para resolver, tendrá que rechazar. Y lo que se tiene que dar cuenta, el contrario, porque a mí me tocó, yo lo viví en carne propia, que me favorezcan las medidas para mejor. Yo me quedé con los ojos así, en una vuelta a una cámara, dictó medidas para mejor proveer. En realidad la prueba que yo había ofrecido en primera instancia, no importa, pero dictó medidas para mejor proveer e incorporó una prueba con la cual salí victoriosa, pero me quedé helada que la contraria no hiciera nada. Me quedé helada que la contraria no hiciera nada, porque lo que hay que darse cuenta, que cuando un juez dicta una medida para mejor proveer, si esa medida no hubiera estado, el que ganó no hubiera ganado en la mayor de las veces. Entonces, si no hubiera producido esa medida, el victorioso hubiera sido el otro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atento, porque a veces la gente, yo no digo que el juez lo haga de mala fe,
pero el juez se está corriendo de su lugar. Pero lo peor de todo y vinculado, que esto también obviamente afecta a la dignidad del abogado, porque no le permite ejercer su profesión como corresponde y con la responsabilidad que le corresponde al abogado. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo defensivo y probatorio que pueda servir, ni estrategia que pueda servir, si después, cuando ya terminamos de jugar, viene el juez mirando todo y dice, a ver, yo voy a agregar esto. Entonces, ¿dónde queda el rol y el trabajo y el esfuerzo del abogado? No hay esfuerzo que valga. Y esto Por desmerece eso es que la después no dignidad. se lo retribuyen, ¿no? Total, hicieron ellos el trabajo. Pero esto desmerece la dignidad del abogado, porque Claro, claro que nos sí. deja. Exactamente, esto es lo que yo digo. No hay esfuerzo que pueda prevenirnos de una medida para mejor proveer. Entonces, realmente, ¿dónde queda el abogado? Porque ¿dónde queda parado el abogado en este proceso donde la medida para mejor proveer le desarticuló la estrategia defensiva? Porque imaginemos que es un demandado que vio que la actora no había ofrecido determinada prueba y que supo que entonces eso nunca se iba a incorporar al expediente. Es legítimo tener esa expectativa y armar la estrategia de litigación en función a esto. ¿A dónde va a parar el derecho de defensa y esa estrategia si el juez después advierte que eso hay que incorporarlo? Entonces, creo que las medidas para mejor proveer afectan claramente el ejercicio profesional y como consecuencia directa de esto, no como consecuencia, está de la mano, se afecta el derecho, el debido proceso, la garantía del debido proceso y los derechos de los litigantes. ¿Cómo ves vos esto para que no se nos vaya de golpe el tiempo? Vamos repartiendo las cosas. Las nuevas tecnologías con respecto a esto. Bueno, pero espere, porque me queda alguna palabra de la inconstitucionalidad de oficio que tiene, porque ahí hablábamos de lo procesal, me falta hablar de la inconstitucionalidad de oficio, que tiene que ver con todo esto, de las medidas autosatisfactivas, que tiene, si quiere las englobo, que tienen que ver con todo esto, porque nuevamente, tanto en la inconstitucionalidad de oficio, donde el juez, después de jugar todo el partido, le viene a decir a los abogados que las normas que usaron no sirven, porque no van a ser aplicadas, cuando son normas vigentes y aplicables, y no fueron introducidas la inconstitucionalidad ni el agravio constitucional por ninguna de las partes, ahí el juez no solamente me está introduciendo, ya es más grave, porque no es material probatorio, me está introduciendo una nueva normativa, una nueva normativa que la inexistencia de esa norma dentro del proceso me está introduciendo cuestiones de hecho, como es el agravio que es necesario para declarar inconstitucional en una norma, el agravio que la otra parte no sostuvo, porque nunca planteó la inconstitucionalidad. Entonces realmente hay también en esto que para mí es una clara exposición del activismo, en la inconstitucionalidad de oficio, podríamos hablar horas sobre este tema, también se ve afectada la dignidad del abogado, porque no puede ser, no hay ejercicio abogadil que nos pueda cubrir y que pueda cubrir a nuestro cliente de una inconstitucionalidad de oficio a la hora de la sentencia. Y con las medidas autosatisfactivas ni hablar. Las medidas autosatisfactivas importan la licuefacción del proceso, o sea, este desdibujamiento total de lo que puede ser un proceso, son el no proceso. Realmente hay un tema, ¿no? Las medidas autosatisfactivas, porque yo este tema de la dignidad del abogado, por eso yo remarcaba que las normas éticas establecen el deber al abogado de mantener la dignidad. Entonces, a mí me parece que el planteo de una medida autosatisfactiva también nos tiene que hacer ruidos a los abogados a la hora de pensar en la dignidad profesional, porque el abogado que plantea una medida autosatisfactiva está sabiendo que la contraparte, el afectado por esa medida, no tiene defensa. No tiene defensa. Que va a tener una condena, eventualmente, si le hacen lugar a la medida, sin ser oído. Sin ser oído hoy, mañana o después. Entonces, realmente creo que también, no me quiero extender, hay para desarrollarlo,
afectan al ejercicio de la profesión y a la dignidad del abogado. Bueno, Adolfo, y a ver, concluyendo el tema del activismo y vinculado con las medidas autosatisfactivas que estábamos hablando, el problema que hay es que no se reduce a estos tres supuestos que comentamos. El tema es que esto ha llevado a los jueces a sentirse que no están por debajo de la ley procesal. El proceso, y más con este tema de la pandemia, también, obviamente, se ha desdibujado y es lamentable porque realmente yo considero que todas las soluciones se pueden encontrar dentro del proceso. Nosotros encontramos hace tiempo que los jueces se prescinden de las normas procesales, no se someten a las normas procesales. Y esto afecta seriamente la dignidad del abogado. Hay 1000 casos que podríamos explicar, pero para resumir, el proceso es un medio de debate dialéctico en el que las partes enfrentadas y en un pie de igualdad jurídica someten su controversia a un tercero imparcial, imparcial, independiente. Y es dentro de esas reglas y dentro de esos principios, en realidad, que se respeta la dignidad del abogado y del ejercicio profesional, y de esa forma se garantizan los derechos de los litigantes. Sin la garantía del debido proceso, en los términos en que está concebido por el legislador y en los términos constitucionales, de nada sirve el resto, que hayan cartas y cartas enumerativas de derechos. Pero bueno, pasemos ahora al tema de la oralidad. A ver, vamos a empezar diciendo que desde mi visión, la oralidad no es un problema. No es el tema la oralidad o la escrituralidad, ¿qué es mejor? El tema es que siempre se respete el proceso como método de debate dialéctico entre las partes y que el juez mantenga su imparcialidad. Porque si no tenemos esto con oralidad o escrituralidad, no vamos a ningún lado. O sea, el proceso no va a cumplir su función, que es la de garantía. El problema de la oralidad, concretamente, no es la oralidad en sí, sino que la oralidad, desgraciadamente, hace suponer a jueces y muchas veces al resto de los operadores del derecho que la oralidad es un paradigma, como si tuviera un sustento filosófico. Entonces, en pos de un supuesto lema de la oralidad, anteponen a la oralidad a todo y dan por tierra con las garantías del proceso. Para ejemplificar, mire, cuando se implementa la reforma procesal penal en Neuquén y se pasa a un sistema acusatorio, yo en general no hago penal, pero tuve oportunidad de participar cuando ni bien se implementó la reforma, porque estaba en un caso penal por la querella. Yo ahí impugné el pedido de sobreseimiento, planteé la nulidad del pedido de sobreseimiento del fiscal por falta de fundamentación. O sea, el pedido de sobreseimiento, que se hace en una pequeña nota, decía que pedía audiencia para el sobreseimiento. No decía en qué inciso, no decía por qué iba a pedir el sobreseimiento. Entonces yo planteé la nulidad, me tuve que ir hasta la Cámara, al Tribunal de Impugnación, porque, a ver, cuando en el Tribunal de Impugnación, que es donde se pudo desarrollar, porque lamentablemente ante el juez de garantía no comprendió ni mínimamente en qué consistía el planteo de nulidad, terminó saliendo con otro tema, dejó afuera la querella, bueno, fue cualquier cosa. Pero el tema es que cuando vamos al Tribunal de Impugnación, el fiscal que intervenía en ese momento comete el error grueso, porque sobre todo siendo un fiscal, ¿no es cierto?, es tan importante que comprenda cuál es el cambio de paradigma, comete el error grueso de decir y de defender su pedido de sobreseimiento en esos términos, diciendo que sabía que yo venía de otro fuero, diciendo que yo no comprendía de qué se trataba el cambio, de qué se trataba la reforma, que la oralidad era el cambio y que ahí en la oralidad es donde se iba a ejercer el derecho de defensa. Yo tuve oportunidad, cuando hablé, de decirle que lamentablemente no se trataba de esto, que era una lástima que un operador tan importante como el fiscal en el nuevo proceso penal no comprendiera que el cambio de paradigma de la reforma era que habíamos pasado un proceso acusatorio, no la oralidad. Y justamente el proceso acusatorio
lo que permite es esa igualdad de armas. Y la oralidad es una herramienta para lograrla. Entonces, si yo ¿a qué voy a ir a una audiencia si no sé qué voy a debatir? ¿Y por qué planteo que esto y la oralidad concebida de esta manera afecta a la dignidad profesional? Porque dificulta el ejercicio responsable. Yo no puedo ir a una audiencia preparada para todos los incisos del sobreseimiento, porque me inmolo preparando esa audiencia y tampoco voy a ejercer una adecuada defensa. En realidad lo que corresponde es que en la oralidad, en esa audiencia, se debata, pero que yo sepa lo que voy a debatir. Entonces, el fiscal tiene que decir por qué va a pedir pide la audiencia de sobreseimiento por el inciso tal, ¿sí? Por cuál de los motivos va a pedir el sobreseimiento. Y yo poder prepararme para debatir en esa audiencia. Entonces, realmente me parece que el problema de la oralidad no es tanto la oralidad en sí misma, sino que no se advierta, ¿sí?, que la oralidad nada más es una herramienta, y que esa herramienta no puede ir en desmedro, la aplicación y la utilización de esa herramienta no puede ir en desmedro del derecho de defensa, sino que tiene que ser la oralidad un ámbito donde se pueda desplegar con toda la holgura el derecho de defensa y donde el ejercicio de la profesión se pueda ejercer de forma digna. No lo has podido decir mejor, ¿eh? No lo has podido decir mejor. Sobre todo, Gabriela, porque los jueces en oralidad se sienten que repotencian su función, ¿no? Y ahí ves como los jueces retan, gritan. Exactamente. Si alguna vez ves el canal Legis Perú, que está todos los días dando juicios en Perú, hay discusiones terribles entre los jueces cuando un abogado lo quiere parar. Pero el juez se molesta. Después te voy a pasar un videíto que tengo que es fantástico. Mire, ¿Cómo? En esta oportunidad en que yo le comento en esta audiencia penal que yo tuve que el juez de garantía le decía que no entendió nada, sabe que cuando vamos a esta audiencia, que era la audiencia donde el fiscal había pedido la audiencia para el sobreseimiento y yo había planteado la nulidad, mi clienta no había podido ir, que era la querellante, porque estaba enferma. Entonces, cuando yo no tenía poder especial, entonces el abogado del defendido, por un error, plantea, en vez de falta de personería, porque yo no tenía poder especial, plantea falta de legitimación. Hace un planteo de falta de legitimación. Yo la verdad que cuando lo contesté muy simplemente, porque dije que la querella estaba legitimada por el código para plantear la nulidad, por el nuevo código justamente, tiene un rol muy importante la querella, para plantear la nulidad, y no le presté mayor atención al tema. La juez penal resolvió la falta de legitimación por el hecho de que yo no tenía poder. O sea, dejó afuera a la querella. Entonces hay un tema muy importante en la oralidad, que si los operadores del derecho no están bien formados y saben a qué van, realmente es muy difícil tener un debido proceso. Esto lo tuve que revertir después en impugnación. Pero ahí la ignorante era la juez, ¿no es cierto? Bueno, claramente, el abogado tuvo un error, pero el abogado puede pedir cualquier cosa. El juez, cuando el vicio de pedir está la virtud de no dar, querida. Un segundito. Cuando ella termina de leer, porque se fue a redactar su fallo y volvió, nosotros ahí en la audiencia, yo estaba tranquila. Nunca pensé que iba a ser lugar a la falta de legitimación. Pensé que eventualmente iba a decir una falta de personería o que adecue, no sé. Cuando termina de leer que hace lugar a la falta de legitimación, lee su decisión y le digo, doctora, yo, perdón, voy a impugnar, voy a plantear una revocatoria. No, me dice, ya cerré la audiencia. Yo los miré a todos me miraron. ¿Cómo que cerró la audiencia? Sí, ya terminó la grabación, sí, terminó la grabación. No pude hacer, me tuve que ir a impugnación, tuve que ir a otra instancia, perdimos 6 meses. No pude hacer la revocatoria que me habilita el código, porque no me lo permitió. Y a la juez nadie le dijo nada, ¿no es cierto? Su ignorancia la premiaron. No, nada.
En impugnación al fiscal, ese día que dijo que yo no entendía de qué se trataba el cambio, después que le planteé esto, después terminó pidiéndome disculpas, porque la verdad que lo merecía, porque en realidad quedó muy mal parado él, al no conocer el cambio de paradigma que implicaba el paso a un acusatorio, que estaba lejos de ser la oralidad, no era el punto. Pero el otro tema, que es el tema otro tema que afecta a la dignidad de los abogados, cuando es mal vista la oralidad, fíjese que por lo menos cuando empezó, cuando recién se implementó, creo que ahora se flexibilizó. Nosotros en civil no tenemos oralidad todavía, pero en el penal, cuando recién se implementó, no admitían la postergación de las audiencias por algún problema del abogado. Yo tengo colegas que tenían fecha para casarse dentro de un mes, y de repente le ponen una audiencia penal y no se la quisieron modificar. Tuvo que correr la fecha de casamiento como para dentro de 4 meses más. O sea, a ver, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no, miren, en este nuevo sistema ustedes van a tener que litigar, tener socios. Van a tener que tener socios y van a tener que estar con otros abogados. No van a poder ejercer más la profesión solos. Esto es una locura. Pensar que el abogado tiene que asociarse, que cualquier persona puede representar en una audiencia a un defendido, que hay un abogado que está interviniendo, pensar que todo esto puede servir de todos modos al proceso, la verdad que es un despropósito. Entonces, por eso digo, este tema de la oralidad, realmente, si no está bien implementado y no está bien entendido qué es la oralidad, que es una mera herramienta, no vamos a ningún lado. Es muy nefasta, es más nefasta que el proceso escritural y puede llegar, como está visto, a alargar mucho más los procesos si las partes que intervienen no están adecuadamente formadas. Me ha pasado que el fiscal llegue a la audiencia sin saber exactamente qué era lo que tenía que plantear y ni qué íbamos a hablar en esa audiencia. Entonces, esto, y que empiece a hablar de otra cosa, no de lo que se iba, no de la finalidad que tenía la audiencia. Entonces, la verdad que este es un tema muy delicado, el de la oralidad, y que para ser implementado tiene que ser implementado con mucho cuidado y muy respetuoso de la dignidad profesional, porque vuelvo a decir, cuando se afecta la dignidad profesional, cuando se impide que el abogado o se desconoce que el abogado es un ser humano, también se están desconociendo los derechos del asistido, ¿sí? Entonces, este es el aporte que quería plantear con respecto a la oralidad. Hay un montón más para decir, pero bueno, como para resumir y para ir terminando y poder hacer un rápido repaso por el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Por favor. Bueno, la tecnología en el proceso es bárbara, pero bárbara, te va a coincidir conmigo, que es un calificativo que puede ser para algo muy bueno o algo terrible. De barbarie. Claro, puede ser bárbara de muy, muy espectacular o de muy malo. A ver, en estos tiempos no podemos desconocer que la tecnología se impone. O sea, esto es algo que se impone, que se viene, y representa también una economía de insumos y de tiempos en un montón de aspectos. El tema es cómo lo transitamos hasta que esto quede definitivamente, porque digamos que vino de sopetón, ¿sí? Con el tema de la pandemia hubo que implementar la tecnología. La tecnología me refiero a el expediente digital y demás. El tema es cómo lo transitamos en el interín. Y a ver, yo puedo entender y cómo lo transitamos en el interín y cómo lo transitamos cuando esté definitivamente instalado. Yo puedo entender que mientras estamos en este proceso de adaptar los expedientes a la tecnología, haya un montón de falencias y de déficit. Pero nada de esto puede repercutir en el adecuado ejercicio profesional. Porque, en definitiva, el hilo siempre se termina cortando por lo más finito que somos los abogados. Pero lo que no entienden, hasta los mejor intencionados, es que cuando se corta el hilo por el abogado, se corta el hilo en definitiva por el justiciable. Porque, a ver, nosotros estuvimos hace 2 semanas o 3 semanas, no me acuerdo exactamente cuánto, 3 días en que no podíamos ingresar a los expedientes. No podíamos ingresar, se había caído el sistema, reclamábamos, o 1 día y medio, no me acuerdo cuánto fue, no importa, con 1 día, medio día,
no se podían ver los expedientes, tampoco podíamos ir a verlo a la mesa de entrada, porque todavía no se puede, hay que tener turnos, son turnos muy acotados, y tenemos 15 minutos para verlos. Entonces, realmente, que no funcionara el sistema, mínimamente ameritaba que suspendieran los plazos. Entonces, ay, no, pídanlo en el expediente en el que... No, porque yo justamente no sé en qué expediente lo tengo que pedir, porque no sé qué salió en ese expediente. Entonces, realmente, y una vez que el plazo se operó, ya está, no puedo pedir que se suspenda. Cuando me entero el otro día de que había salido algo que yo no lo puedo ver, no lo pude ver, o lo que fuera, no puedo retroactivamente suspender un plazo, ni pedir una suspensión. Entonces, realmente creo que nuevamente nos encontramos con que las tecnologías, aun cuando ya están instaladas, a nosotros, si no está bien entendido esto, nosotros, por ejemplo, en el federal ya está el expediente digital. Realmente, cuando uno quiere ver un expediente, uno presenta un escrito para que digitalicen el expediente y a más tardar de un día para el otro lo digitalizan completo. O sea que uno puede ver todo el expediente. Pero pasa, por ejemplo, que para retirar un oficio, hay lugares que todavía hay oficios en soporte papel, hay cosas que todavía existen en soporte papel. Entonces, cuando tenemos que sacar turno para retirar un oficio, si en ese día salió otro oficio librado, no lo podemos retirar. Hay que sacar un turno para cada oficio o pedir que se amplíe previamente a que uno va el turno para retirar ese oficio. Realmente no termino de entender cuál es la razón y realmente me lleva a una sola conclusión. ¿Cómo? El abogado puede ir y venir 4 veces, puede transitar, puede exponerse, puede arriesgarse, por una cuestión de no querer acercar el otro oficio que ya está librado porque no estaba dentro del turno asignado. Y no pueden los funcionarios y demás, o sea, ellos tienen, esto es lo que yo veo, el abogado pareciera, vuelvo a lo mismo, que no es un ser humano o que no importa la humanidad del abogado, porque puede volver a exponerse, tiene que volver a ir a buscar un oficio, pudiendo retirarlo en ese momento. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Este tema de que, en definitiva, se afecta la dignidad del ejercicio y se afecta la dignidad del abogado como ser humano también. Otro tanto con las audiencias. Muchas veces las audiencias, que son vía Zoom, yo entiendo que hay un montón de cuestiones que se van a tener que ir perfeccionando y que recién esto se está arrancando. Pero a ver, si hay una audiencia Zoom, que una de las partes hablaba y estaba muteada y no la escuchaban, esa audiencia se va a tener que anular. No puede ser de otra manera. No se puede pensar de otra manera. Y es más, tendría que anularse de oficio por el tribunal, ahí nomás. Esto no puede, porque si no, estamos totalmente equivocados. Vamos a ir a parar a cualquier lado con el proceso. Porque si no, es toda una mera puesta en escena. Una mera puesta en escena, es una teatralización. Por otra parte, en provincia, por ejemplo, actualmente no podemos dejar nota. El abogado no puede dejar nota. No hay un sistema para dejar nota. No se puede. ¿Por qué? No, porque ustedes pueden ver las providencias que salen online. Sí, pero yo, ver la providencia y quedar notificada de algo que tiene un antecedente en el proceso, que no puedo ver el expediente, porque ellos no digitalizan los expedientes, realmente que yo vea la providencia no me alcanza. Yo tengo Eso que es ver. muy claro, eso es muy claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Las fallas del sistema, todo esto vuelve a no ser comprendido por parte del Poder Judicial, que cada vez que se restringe de esta manera el ejercicio profesional con la amplitud que está previsto en los códigos y en las normas, se está afectando al derecho de los justiciables. Y se está afectando a la vez, bueno, la dignidad del abogado, ¿no? Oye, has dicho cosas muy duras, pero muy ciertas. Y lamentablemente no tenemos salida. Porque Sí, en estos tiempos de pandemia se han exacerbado los apetitos autoritarios de toda la gente. exacto.
Vos ves que todo el mundo, del modesto vigilante hasta el portero del edificio, te maltratan, te gritan, te paran, te retan. ¿Qué te digo de las altas esferas del país? Sabemos que por televisión te pontifican y te meten el dedito, ¿no es cierto? Pero a eso se Pero agrega... esto en la justicia se nota mucho, porque te lo hace el juez, el secretario, el prosecretario, la mesa de entrada, te lo hacen todos. Pero hay algo peor, porque fíjese que la implementación de los medios digitales lleva a otra consecuencia más que agrava todo este tema. Y es que ya la distancia con el juez es absoluta. El juez se transformó en En algo, nadie. claro, en En alguien Dios. totalmente En intocable. Dios. Hay que rezarle. La implementación de la SOFIJU, ya generó una distancia abismal entre el juez y el proceso, en definitiva. Entre el juez y el proceso. Te cuento ya para terminar una cosa, porque muy viene al caso. Caferá Tanore, José Ignacio, hombre importante y bien pensante, si lo sé, en la Argentina, hace muchos años en una charla en un congreso panamericano dijo: hay una diferencia esencial entre los jueces de primera, de segunda y de tercera instancia, que hay que entenderla. Los jueces de primera instancia se creen dioses. Siempre tienen la razón, nunca puedes verlos, y sin embargo, tenés que rezarles para llegar a ellos. Los jueces de segunda, su diferencia es que no se creen, se saben dioses. Y los de tercera ni se creen ni se saben, son dioses. Entonces solamente hay que rezarles, ¿no? Yo te diría que en lugar de hacer una novena a la Virgen del Carmen, hacer una novena a algún ministro de la Corte para ver si... Y hay que rezarles, pero aparte también hay que reconocer que la matrícula, los abogados, hay que hacer un mea culpa. El abogado más de una vez no pone el límite al ejercicio del poder del juez. Y Pero eso es muy difícil, porque ¿quién le pone el caber al gato, no? Bueno, pero hay que estar muy seguro, tener buena personalidad para pararse y enfrentar el sistema. Yo estoy hablando del No es abogado, simple, ¿eh? Estoy hablando del abogado y estoy hablando de los colegios también. Mire, Adolfo, nosotros estuvimos viendo lo que es el activismo. Nuestro colegio de abogados, toda la matrícula, trabajamos fuertemente para que no se sancionara el código, este modelo totalmente, era una aberración en el año 2015, creo que fue. Una vergüenza era. Hicimos un trabajo muy intenso, muy fuerte y la verdad, trabajamos yo digo, qué lindo que sería que siempre se trabajara de esta manera. Trabajamos abogados de todos lo coordinamos del Instituto de Procesales y armamos la coordinación del trabajo, pero el aporte fue de todos los abogados, de los distintos institutos, gente que no está en ningún instituto. Se hizo un trabajo muy fuerte, se generó un documento muy importante que logró parar la reforma. Era terrible esa reforma, era terrible. Imagínense que había los procesos de más de 25 salarios de monto, eran sin abogado, no era facultativo, eran sin abogado, no se podían tramitar con abogado, eran bajo las directivas del juez. Instrucciones del juez, decían. Las partes se manejarán con las instrucciones del juez. O sea, los laborales, más de 25 salarios, o sea, imagínense, es un número que no es bajo, 25 salarios. Todos esos procesos iban sin abogado. Bueno, ni hablar. Pero el tema es que después de haber batallado de esa manera, después de parar también el intento de implementar el protocolo de Garabano, después de todo eso, el año pasado el Colegio de Abogados creó el tribunal arbitral, ¿no? En el colegio. ¿Y sabe qué? A pesar de que hicimos una oposición bastante fuerte desde el instituto, en realidad, hablándolo, porque cuando nos enteramos ya estaba, introdujeron para el árbitro las medidas, las posibilidades de producir prueba, entre otras cosas. Entonces, es muy entender el tema, ¿no? Cuando yo quise plantear este tema, me dijeron, no, Javielita, lo que pasa es que vos no entendés, esto es otra cosa, esto es arbitraje. Le digo, no, mira, esto es exactamente lo mismo, es proceso.
Y si vos en el arbitraje no garantizás que va a haber una absoluta igualdad, no vas. Porque en la sede, claro, no va a ir nadie, porque yo no me voy a entregar a que venga un árbitro que no tiene, o sea, que es muy importante. Yo defiendo un montón el arbitraje, me parece genial, pero tiene que estar mucho más garantizado para que las partes se sientan más resguardadas y quieran acudir al arbitraje. Entonces, la verdad que es una lástima que no se termine de comprender que el proceso también está en el arbitraje y que ahí también hay que resguardar, al igual que en sede judicial, las garantías, porque también estamos hablando de que son un sistema de dilucidación de conflictos donde las partes también tienen que estar en un pie de igualdad. Entonces, si vamos a tener un árbitro activista, estamos en la misma. Estamos en la misma que con el juez activista, no es distinta la situación. Y no son distintos los perjuicios. Y no son distintos los embates a la dignidad del abogado en el ejercicio, a las imposibilidades que eso le comporta para ejercer con la dignidad necesaria a su profesión. Yo fui hacedor del reglamento de arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, que a la postre yo pensaba una cosa y bueno, se impuso otra, lo impusieron los comercialistas, que de esto poco entienden. Y fui uno de los primeros en concurrir con proyectos muy importantes a la Bolsa. Me encontré con un árbitro que me destrató igual que un juez de derecho. Y encima me costó mucha plata. A raíz de lo cual, nunca más volví al arbitraje. Una vez suficiente, ¿no? Logré salir indemne una vez. Es decir, la gente no entiende, ¿no? Estamos exacerbados de pensamientos autoritarios. Son los especialistas de La Plata, de Buenos Aires. Yo no entiendo el porqué de tanta admiración por Klein, por Hitler. No lo puedo entender a eso, ¿no? Con constituciones sajonas como la que tenemos. Pero también tan poca fe en el abogado. Yo no voy a olvidar nunca algo que me impactó mucho. En una de las primeras clases de la maestría, una compañera, usted estaba hablando y explicando todo este tema del debido proceso y demás, y la imparcialidad del juez, y que el juez no puede salir a producir prueba, ni puede ir a suplir la negligencia que pueda tener un abogado eventualmente, ¿no es cierto? Y puede ir a asistir a alguna de las partes, no puede correrse de su rol de tercero imparcial. Y esta colega, muy inocentemente, planteó, pero profesor, ¿y quién va a proteger a nuestro cliente de nosotros? De nuestra mala praxis. Me acuerdo de eso. Y yo creo que ese es un tema, ¿no? El abogado tiene que entender que tiene las mismas herramientas que tiene un juez. Y es cierto, cuando el abogado recién sale, como pasa en todos los ámbitos, tal vez habría que implementar un sistema de barras o de algo por el estilo, que pueda permitir que el abogado joven tenga una previa formación antes de asistir a una mejor formación. Hay universidades que ya han implementado esto de la litigación en los últimos años y asistir de alguna manera a clientes, y bueno, yo creo que eso es muy positivo, pero tal vez habría que empezar a pensar en alguna residencia, entre comillas, cuando el abogado sale, para evitar este temor, ¿no? Para evitar este temor y esta reverencia al juez. Querida, llegó nuestra hora, me encantó la charla de hoy. Nos hemos metido con muchas cosas, pero lo importante es que es el reclamo de abogados que ejercen la profesión, ¿no? No es una crítica baladí, no es una crítica de mala fe. No se esconde nada detrás de esto, sino tan solo un principio de clamor para que alguien recuerde que tenemos una constitución sajona libertaria y que el sintagma de la idea de debido proceso no está aceptado ni estudiado, ni los jueces vinculados a ese concepto en la República Argentina. Es una pena, pero es una realidad, ¿no? Y mientras esto ocurra, los abogados seremos nadie. Me gusta enfatizar, no es que nadie, vamos a ser la 50ª persona después de nadie. Y eso es lo que te pasa a vos y lo que pasa a mí y lo que estamos yendo por hartazgo de la profesión.
Gabriela, te agradezco mucho esta charla de hoy. Gracias. 2 horas de tu vida me has regalado, te lo agradezco tanto. No, Adolfo, por favor, gracias a usted y gracias por esta obra y este legado que está dejando para todos. Un beso grande y hasta siempre y hasta pronto. Un beso. Chao, querida, chao.